Muy buenas tardes con todos. Estamos el día de hoy para el seminario de diseño de columnas. Esto va a ser dividido en tres etapas. Primero vamos a ver lo que es la teoría de columnas, teoría. Luego vamos a ver el desarrollo manual de un ejemplo. Y luego vamos a ver su aplicación práctica en lo que es algún software como el SAP 2000, por ejemplo, y el Excel, ¿no? Esto con el fin de qué, de poder hallar con lo que podríamos evaluar una columna de manera de resistencia, que es un diagrama de interacción, ¿verdad? Listo. Una vez hemos hecho este pequeño bosquejo de lo que se va a tratar, podemos comenzar. Ok, mi nombre es Alonso Quirós, soy ingeniero civil de profesión y nos dedicamos a todo lo que es por ahora el área de estructuras. Eh, bueno, tenemos algunos números en unos contactos ahí, en caso requieran contactarse. ¿Sí? Así que vamos a comenzar, ¿sí? Ok, la parte de introducción. ¿Qué es una columna? Básicamente, es un elemento estructural que está pues sujeto a lo que son cargas de compresión, ¿no? Entonces nosotros claramente sabemos que tenemos pues algunos tipos de carga, ¿no? La carga axial, que puede ser una carga de compresión, una carga de tensión. Tenemos cargas como las cortantes, ¿no? ¿No? Tenemos cargas como lo que son los momentos flectores, ¿no? ¿No? Y pues hay más tipos de carga, ¿no? Hay cargas de temperatura, hay cargas de sismo, ¿no? Pero básicamente podríamos resumir que eso también genera lo que son la carga axial, genera la carga de corte y genera la carga de momento, ¿no? Esos tres se dividen todos los fenómenos que puedan desarrollarse, ¿no? Entonces, ahora lo que nos está diciendo el texto es que primordialmente la columna va a resistir cargas de compresión, ¿no? Que es el primer caso. ¿Qué más? Una columna corta es aquella en que la excentricidad está gobernada solo por la resistencia de materiales y por la dimensión de la columna. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que a diferencia de lo que es una columna esbelta, nosotros vamos a confiar en lo que son las resistencias de materiales, que es la ciencia básica con la cual nosotros vamos a inferir algunas fórmulas que nos van a ayudar con el tema de los esfuerzos que no pueden ser utilizadas tal vez con total exactitud en lo que es una columna esbelta, porque la columna esbelta, al ser esbelta justamente, tiene algunos efectos de segundo orden que en verdad tienen más que ver con la no linealidad geométrica que se va a generar. eh, ¿No? Tienes una columna, se deforma y como es tan alta, entonces hay algunas deformaciones que vas a tener en los elementos que tienen que ser consideradas para pues hallar realmente la resistencia que ésta pueda tener a capacidad de flexión o a la capacidad axial, ¿no? Entonces tenemos justamente esas dos cosas, ¿no? Que tenemos que entender, ¿no? Y claro, no es diferente, ¿no? Se resuelve también, pero hay un tratado especial para eso y justamente acá lo comentan, ¿no? Eh, Ok, listo. Las columnas están reforzadas con lo que son aceros longitudinales. Podemos ver acá un acero longitudinal, hemos visto, sabemos que son los aceros corrugados, ¿no? Esos que nos vienen en obra. Lo que es un refuerzo transversal, que son estos de acá, son estribos, en el caso de columnas hunchadas, cuando son columnas circulares o así, ¿no? ¿No? Entonces, miren, acá tenemos la columna circular con un suncho y su acero longitudinal, ¿no? Y acá tenemos una columna rectangular con su estribo y también pues concreto alrededor y también su acero longitudinal, ¿verdad? Entonces, está claro ahí, ¿no? Entonces pasamos a la siguiente parte. Una columna corta cargada, ¿no? A la parte derecha tenemos un gráfico bien interesante que es el gráfico pues de los dos modelos constitutivos más básicos del concreto armado, concreto y el acero. Ahora, no quiere decir que estos modelos sean los únicos modelos que vamos a utilizar en todo lo que es nuestra, nuestra experiencia de diseño en toda nuestra vida, ¿no? Hay más modelos constitutivos, claro, que han sido ensayados, han sido mejorados y para cada determinado tipo de análisis que queramos realizar, ¿no?
bien es cierto que nosotros ahora estamos en lo que es un análisis lineal, ¿sí? Elástico lineal, por supuesto. Entonces, pues, usar estos modelos nos es conveniente y aparte es mundialmente ya aceptado. Entonces, tenemos dos. El modelo del bilineal del acero y el modelo del concreto, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué cosas interesantes podemos sacar de acá? Acá tenemos lo que es la carga axial en el eje ordenado. Eje de las abscisas tenemos lo que es la deformación del material, ¿no? En el eje de las abscisas tenemos cuánto va a ser su fuerza máxima que va a desarrollar, que viene a ser el área del acero justamente por el esfuerzo de fluencia de este, y este va a generar justamente este punto de acá, ¿no? Que es la carga del acero y la curva de esfuerzo, ¿no? Y acá tenemos lo que es todo esto es el concreto, ¿no? El concreto. Entonces arriba esto es la curva de formación del concreto, que llega a un máximo de PO. Llega a un máximo de PO, que es la carga axial máxima. Entonces, ¿qué más? Tenemos que el máximo PO al cual se va a llegar no va a ser necesariamente todo el área neta el área bruta de la sección, sino va a ser un porcentaje, ¿no? Un porcentaje, ¿no? Eso ya está comprobado experimentalmente, ¿no? O sea, no es que todo el área tal cual es, o sea, su esfuerzo de compresión por el área G, que es el área gross area, no es así, sino es un porcentaje, no es 0,85, ¿no? Eso está experimentalmente comprobado, ¿no? Entonces, listo, ¿no? Tenemos dos modelos de cómo se va a comportar nuestro material. Ya tenemos el primero y el segundo, el acero y lo que es el concreto, ¿sí? También hablan acá acerca de que el creep y el shrinkage atacan un poco a lo que es el concreto en etapas iniciales, ¿no? Sobre todo en etapa de servicio, ¿no? Eso, hay que tener en cuenta eso. Eh, entonces, antiguamente se utilizaba lo que era la teoría del análisis por esfuerzos admisibles, ¿no? ¿No? Y ya luego pasamos a lo que era el RFE, ¿no? Actualmente ya es el RFE el que se utiliza más, entonces por ahí estamos bien, ¿no? Ahora, de otra manera también, el análisis por o sea, la carga última de una columna no está necesariamente, no varía mucho con la historia de la carga, ¿no? Cuando la carga es incrementada, el acero normalmente llega a su fluencia antes de que el concreto pues llegue a su máxima fuerza, ¿no? Como sea este caso, la columna no llega a su carga última. La columna puede cargar todavía más porque el acero todavía puede deformarse más, ¿no? Y la carga puede incrementarse antes de que el concreto acarre su máxima fuerza, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos deformadas del orden de, el concreto, deformadas últimas del orden de 0,003, ¿no? Y en el caso del acero tenemos deformadas últimas de más o menos el orden de 0,005, ¿no? O sea, cuando nuestro acero nos diga que ya fluyó, en verdad todavía tiene bastante para fluir, ¿no? O sea, hay muchas fuerzas por desarrollar todavía en lo que es el acero. En el caso del concreto, pues ya con esto de acá llegamos a la máxima compresión posible, ¿no? Listo, pasamos al siguiente. Bueno, el concreto, como ya les había comentado, tiene una carga axial máxima, ¿no? Que va a ser PO. Y PO está castigada justamente por 0,85. Experimentalmente se sabe que esto es así. Por el esfuerzo de compresión del concreto. Esto puede ser 210, 280, ¿no? 350. Y veamos cuál tenemos, ¿no? El área gruesa de la sección, ¿no? Todo el área de la sección, el área gruesa. Menos el área que tengas pues tus varillas de acero, ¿no? Tú tienes tus varillas acá. Entonces esto hay que restarle, ¿no? Mucha gente no lo hace porque es muy chiquito, pero hay que hacerlo formalmente, ¿no? Luego tienes la fluencia de lo que son tus aceros. Tus aceros tienen un nivel de fluencia, normalmente es 4200 para aceros corrugados comunes. Tienes el área de estos aceros también, que también va a sumar a lo que es la carga axial, ¿no? Entonces estás sumando justamente lo que es la parte del concreto y estás sumando la parte del acero, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienes tu PO, ¿no? Que es la capacidad máxima axial, ¿no? Luego, ¿qué más? Tienes una comparación de lo que es el comportamiento de una columna que está con estribos y una columna que está sunchada, ¿no? Esto es interesante saberlo un poco porque bueno, en verdad ya se demostró experimentalmente también, eso está en el libro de Pork and Pally,
de que aumenta, o sea, si tú tienes una columna con estribos y tienes una columna circular sunchada, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, acá la capacidad axial aumenta, ¿no? Experimentalmente está aumentando, ¿no? Entonces, y acá en el gráfico eso es lo que nos dice, ¿no? Que la deformación, miren, está la deformación, el eje de las abscisas, el desordenado está el axial. Tenemos que acá, por ejemplo, en el caso de tight o spiral column, eh, acá columnas que no están tan, estribos que no están tan separados, pero también habla acerca de las columnas espirales, ¿no? Aquí está, ¿no? Y miren cómo esto aumenta, ¿no? O sea, esa, mira, acá la curva sigue aumentando, ¿no? Pero en el caso del TAI todavía se queda acá, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que pues evidentemente se evidencia que hay una mayor deformación en lo que es las columnas con sunchos, ¿no? Entonces esas columnas se van a tener más ductilidad, ¿no? Porque van a poder deformarse un rango mayor, ¿no? Un rango mayor de deformación, con lo cual podemos entender de que va a haber más ductilidad, ¿no? ¿Sí? Entonces nos sirve, ¿no? Sí nos sirve. No son muy utilizadas, pero por lo menos no acá tanto, pero sí sirven para esos fines, ¿no? Ok, seguimos. Ahora vamos a hablar un poco más de teoría acerca de ya directamente las cargas mismas. Una columna eh, raramente, raramente solo recibe axial, ¿no? Porque hemos estado hablando de la carga axial, pero raramente eso sucede. En la realidad, ¿qué sucede? Sucede que las columnas están sujetas pues, a un axial y a un momento, ¿no? Sin embargo, evaluar eso directamente a veces no es tan práctico, ¿no? Entonces, nosotros, así como hemos aprendido antiguamente, podemos también entender algunas cosas de cómo podemos simplificar esa demanda que tenemos, modificando pues lo que es un momento simplemente por una carga axial relacionada a una excentricidad respecto a un punto que le vamos a llamar centroide plástico. Y pues es lo mismo, ¿no? O sea, un momento se puede identificar justamente como sabemos nosotros, con una excentricidad multiplicado por una carga axial, ¿no? Entonces ahí tienes, ¿no? ¿Sí? Entendiendo pues que en el caso del axial tenemos unas toneladas, en el caso de la excentricidad pues tenemos también unos metros, saliendo en toneladas metro tu, tu momento, ¿no? ¿Sí? Eh, ok, listo. La manera en que están aplicados en las vigas, en las vigas, en los slabs que vienen a ser las losas y los momentos introducidos por la construcción también, ¿no? La combinación del axial y un momento MU, o sea, tienes dos cosas acá, ¿no? Tienes el PU y tienes el MU, ¿no? ¿No? Que vienen a ser las demandas últimas, o sea, para el RFD que tenemos de todo este tema, ¿no? Están aplicados bajo una excentricidad. Y justamente esta excentricidad se le conoce como el MU entre el PU, ¿no? Entonces, la diferencia. El cociente, entonces tienes la excentricidad, ¿no? Que viene a ser esto de acá mismo. Lo que les estaba comentando. Y esto está en la figura 5 y 6, ¿no? O sea, miren. Sí, acá había un error, acá había 6. Tenemos justamente bending, que es el momento, el axial, que es el PU, que cae sobre nuestra columna, y en elevación tenemos también justamente que este PU podemos moverlo, ¿no? Podemos transportarlo y generar de esa manera otro MU, ¿no? Otro MU, ¿no? Y ahí tenemos el MU es igual a esto de acá, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el equivalente, ¿no? El equivalente, lo que estaba hablando de la equivalencia, ¿no? Hay una excentricidad, hay un PU y esto representa al momento MU, pues, ¿no? Momento MU. Entonces ahí está, ¿no? Listo, es un equivalente, hay una excentricidad, cae fuera del núcleo del concreto, pero para fines prácticos nos ayuda porque nos representa el comportamiento que es lo que queremos analizar, ¿sí? Ok, listo, vamos al siguiente. ¿Qué más? Ahora, eh, vamos a analizar un poco acerca de cómo se analizaría entonces teniendo en cuenta ya el equivalente, que es la, el punto que está fuera del núcleo junto con la carga axial, cómo es que esto se analiza. Bien, entonces he hecho un par de gráficos que tal vez les interese para sus fines. Tenemos un centroide plástico que está en el centro justamente de acá, que va a ser hallado justamente de la manera en la que
Ya, eso lo voy a explicar luego, pero básicamente va a ser hallado asumiendo que la carga que llega axial va a deformar de igual manera a todos los puntos de la columna. Es asumiendo eso, si nosotros tuviéramos una columna que tiene pues una representación geométrica simétrica, ¿no? Pues sencillamente estaríamos hablando de que bueno, pues el centro de plástico está en el medio, ¿no? En el centro geométrico, pero no siempre sucede, porque el centro geométrico a veces es diferente al centro de plástico. ¿Por qué? Porque el centro de plástico está relacionado con la deformación que va a tener este ante la carga. Entonces, no necesariamente va a estar en el medio, pues si tenemos 5 o 6 varillas, de repente tu centro de plástico cae por acá. ¿Me entiendes? ¿No? Porque vas a necesitar más fuerza en un lado para deformar de la misma manera todo. ¿Sí? Entonces, básicamente es una idea básica de lo que es centro de plástico, ¿sí? Ya voy a explicar más adelante un poco más detallado de repente. Eh, ¿Qué más? Tienes lo que es el peralte efectivo, que es la distancia de la fibra en compresión hacia la varilla. Tienes el peralte efectivo, pero de los miembros perdón, de las varillas que están en el otro extremo, el de prima. Eh, ¿Qué más tienes? Tienes el punto en el cual se ha simplificado esta excentricidad que te estoy comentando. Tienes la altura justamente la columna de concreto. Tienes tu ancho también. Entonces tienes, bueno, tienes todo, ¿no? Tienes la sección acá en verdad, ¿no? Como dice, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca de la deformación. Tienes una deformación, en el caso de ser ya una carga última, estamos asumiendo que en el extremo tienes una deformada de 3 a la 1000, que es la deformada última del concreto, ¿no? Entonces, ya, asumiste que llegas a este punto, le tomas una foto y ya, ¿no? Entonces, en ese punto de deformada de 0.03, en el cual tú has igual la carga última del concreto en ese punto, solo en ese punto, entonces tú haces pues lo que es un diagrama de deformaciones, ¿no? Para ver cómo se están deformando las demás zonas, ¿no? Sabes pues de que desde el eje neutro hacia tu fibra vas a tener un seno, ¿sí? Muy bien. Acá hay un esfuerzo de deformación, pero de acero, ¿no? Vamos a sacarlo después. Entonces, una vez que tienes las deformaciones, vamos a pasar a los esfuerzos. Una vez que tienes los esfuerzos, este esfuerzo que está acá, para este lado de acá, hay una deformada que está acá. Luego, para el otro lado de acá, tenemos lo que es los esfuerzos, pero del concreto, ¿verdad? Entonces, ya tenemos la deformada y tenemos una gráfica aproximada de lo que va a ser la deformación de este concreto. Dentro del concreto incluso también tenemos, de lo que se está comprimiendo, también tenemos un acero que se está comprimiendo de la misma manera, ¿no? Hay una compresión ahí. Entonces, ese acero también se deforma, pero se deforma en compresión. Entonces va a aportar de repente una compresión por ahí, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué sucede? Que esta curva pues, que nos genera el concreto no es una curva fácil de... Pues tendríamos que hacer un integral y todo ese tema, ¿no? Pero a veces no hay no tenemos la necesidad de hacerlo porque queremos resolver rápido estos temas, ¿no? Los proyectos son para mañana, no para una semana, ¿no? O no sé, o un mes o meses. Entonces, ¿qué hicieron? Pues es una teoría que es el bloque de Whitney, que simplemente lo que hace es simplificar lo que es la forma de los esfuerzos dentro del concreto, y lo que ha hecho pues es agarrar un bloque más sencillo, ¿no? Y simplemente convierte lo que es el C, lo parametriza con un A, y esto de acá es una función de la capacidad del concreto y ya está, ¿no? Mira, tienes que se deforma hasta 0.85 FC, ¿no? El esfuerzo. Y listo, con esto ya tienes un esfuerzo equivalente de este de acá, ¿no? Más fácil de manejar y es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué más? Luego ya pasas a las fuerzas resultantes, ¿no? De acá, de estos aceros que están acá en tensión, vas a tener una fuerza de tensión. Del concreto que se está comprimiendo tienes una fuerza de compresión acá. Y de los aceros que se están comprimiendo también tienes una fuerza de compresión. Entonces, en conclusión, tienes acá un PU también, que va a ser pues justamente la carga axial que está llegando de manera excéntrica, que lo hemos vuelto equivalente. Y todo esto tiene que cumplir lo que es un equilibrio de fuerzas, ¿no? Un equilibrio de fuerzas. Entonces, con eso ahí tú ya puedes estar hallando algunos valores que requieras, ¿no? Ok, listo. Entonces, vamos a pasar a la siguiente parte. Bueno, acá hay unas fórmulas que han utilizado, ¿no? Básicamente, voy a explicarlo de manera lo más simple posible, ¿sí? Pero básicamente en el primero, por ejemplo, tienes lo que es la capacidad axial máxima, ¿sí? Ahí está. En el segundo, justo junto con la excentricidad. En el tercero, tienes lo que es el centroide plástico.
he puesto un D2', ¿no? Todo de plástico. ¿No? Que básicamente, si te dan cuenta, todos son datos pues, que tenemos, ¿no? Porque D', S, todo eso se conoce, ¿no? No hay nada que no se conozca. Acá el 5 igual, ¿no? ¿No? Esto va a salir de lo que es el diagrama de deformaciones. Acá tenemos la deformación máxima última del concreto. Acá el CB que ya les comenté qué era el C, ¿no? El CB, o sea, es el C, pero para la carga balanceada, ¿no? El FY y si no saben qué es carga balanceada, mírense el anterior video para que ahí lo lean un poco, ¿eh? El FY, que es el esfuerzo de deformación del acero, el módulo de elasticidad y el D menos el CB, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Entonces acá ya tienen ustedes una relación geométrica que nos va a ayudar a despejar luego esfuerzos del acero en varios puntos, ¿no? Y acá el C balanceado que también te lo dan como dato, ¿no? Si es que no lo tienes, lo puedes hallar directamente acá. Y acá unas fórmulas más para terminar. Eh, las deformaciones de los esfuerzos en el caso de acá. Las deformaciones de los esfuerzos a compresión en el caso de acá. Y lo mismo acá, ¿no? Aquí está, listo. ¿No? Y acá es interesante, ¿no? Porque nosotros tenemos lo que es nuestra columna, y esta columna pues tiene su eje neutro, y esto va variando lo que son las deformadas. Entonces, sabemos nosotros que para una cierta deformación mayor que cierto FI entre S, ya nosotros está fluyendo, ¿no? Y mayor que eso siempre va a ser 4200 kilos por centímetro cuadrado, ¿sí? Que es la máximo esfuerzo en lo que es el acero, ¿no? Pero no siempre va a ser así, a veces tienes menores, ¿no? A veces tienes menores, a veces tienes menores. Y ese es el caso, ¿no? Tienes menores y si llegas a más de 4200 puedes llegar hasta 4200, pero si llegas a más de eso, o sea, una deformación mayor que te lo permite todo acá, ¿no? Porque sabemos pues, que el FY es 4200 y abajo un 200.000, eh, entonces no vas a poner más, sino tienes que poner 4200, porque es el máximo esfuerzo que se le permite al acero, ¿no? Teóricamente, ¿no? Eso no es real también, pero teóricamente se asume eso. ¿Qué más? Bueno, nada, ¿no? Ya con esto ya podemos pasar a lo que es el ejemplo y hablar un poco más acerca de cómo es que se construyen estas cosas. Básicamente son relaciones de esfuerzo, como les estaba comentando, del acero y una deformación de concreto por acá, ¿no? Entonces, no es la gran ciencia tampoco, pero es importante saberlo para estar claros sobre estos temas. Bien, listo. Esto ha sido todo por el momento de hoy. Creo que 20 minutos es un buen tiempo para explicar algo que no es tan complejo, pero sí necesario para luego rescatar algunos puntos más adelante que sí sean necesarios para el diseño ya de edificios altos, medianos o algunas otras facilidades que sean requeridas, ¿no? Por los clientes. Así que listo, señores. Nos vemos, que tengan buen día y hasta el próximo video.